Perdonar no es olvidar. Perdonar nos permite soltar, sanar, incluso puede llegar a tener temas hasta físicos y medicinales el perdonar a alguien o alguna situación. Y la pregunta es, ¿tú qué tanto de verdad perdonas? No solo le das vuelta a la página, sino en serio haces un trabajo profundo de perdonar. Bienvenido a este miércoles de En Calma. Soy Paulina Landa y hoy vamos a hablar sobre el perdón, sobre qué podemos hacer para perdonar, desde dónde viene ese perdón del corazón y para así poder seguir adelante, poder crear cosas nuevas y poder también liberarnos. Y perdonar no es olvidar. Perdonar es soltar ese peso que estamos cargando para poder abrir espacio para crear cosas nuevas. Y primero me gustaría hablar sobre qué sí es el perdón y qué no es el perdón. Porque justo perdonar no es nada más decir, bueno, ya no pasa nada, lo que sigue, no importa que me hayas lastimado, irnos a lo que sigue. Eso no es perdonar. Perdonar es un acto personal de liberarte a ti. Es un acto que te va a permitir liberar tu mente, que te va a permitir no estar enganchado y en círculos, ¿no? En loop, en lo que sucedió, en ese constante dolor. Perdonar es reflexionar, ¿no? También, ¿por qué pasó? ¿Por qué fue de esa manera? ¿Qué me hizo sentir? ¿Por qué me hizo sentir de esa manera? Y es liberarte para dejar de ser la víctima. Cuando perdonamos, dejamos de ser esa víctima de la situación. También el perdonar es un proceso, no es un evento, no es te perdono y listo. A veces necesitamos darnos tiempo, darnos espacio para poder vivir ese proceso del perdón. Y también es una forma de cerrar ciclos sin despedirnos del otro. Es una manera de cerrar ciclos en diferentes situaciones que nos dolieron, que nos lastimaron y que a la hora de cerrar ese círculo y trabajar ese ciclo, nos liberamos. Y entonces, si eso es el perdón, ¿qué no es el perdón? El perdón no es justificar lo que pasó. Tampoco es restablecer una relación que nos dañó sin poner un límite. Y el perdón no es olvidar el dolor. No es, como te decía, darle la vuelta a la página y seguir adelante y aquí no pasó nada. Porque muchas veces, en especial con personas que queremos mucho, la manera de perdonar se convierte en un nada más, bueno, ya pasó, ya te pedí perdón y listo. Y dejamos de lado como esa reflexión, ese por qué, ese validar nuestras emociones también, ¿no? Cuando perdonamos también es una manera, y es importante, validar nuestras emociones, qué sentimos, por qué lo sentimos, de dónde viene. Y para mí perdonar es incluso liberador de partes de mi cuerpo, de tensiones del cuerpo. Cuando hay un dolor, cuando alguien nos lastima, muchas veces entramos como en un modo de supervivencia. Y el modo de supervivencia hace que nuestro cuerpo se tense, que nuestro cuerpo guarde toda esa información y la vamos somatizando. Entonces se va viendo reflejada en nosotros mismos, en no dormir bien, en tensiones en los hombros, en dolores de cabeza, en dolores de estómago. Entonces, cuando perdonamos, también es una manera de liberar todo eso que voy guardando yo en mi cuerpo. Y en un proceso de perdonar, a mí me gusta mucho darme un momento a reflexionar desde un ¿por qué lo hizo? ¿Por qué esa persona me lastimó? Y me he dado cuenta que muchas veces cuando una persona nos lastima, no es intencional, no es como, le voy a decir esto porque la quiero lastimar, ¿no? Muchas veces es una manera, un mecanismo de defensa de la otra persona, de la manera en la que reacciona, basado en experiencias previas, basado en sus propias creencias, y a veces también ese lastimarme a mí es por mis propias creencias, por mis propios juicios. Entonces, me gusta mucho reflexionar el ¿por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo, no? O sea, ¿para qué reaccionó de esa manera? Y me he dado cuenta que la mayoría de las veces no es un ¿para qué? Desde un punto de porque la quiero lastimar, ¿no? O sea, no está calculado en la mente de la persona como voy a hacer esto para lastimarla, sino pasa en la situación, pasa a lo mejor una discusión y entonces
viene desde un lugar muchísimo más profundo que nada más ese momento. Entonces, analizar la situación después de que pasó cierto tiempo de esa a lo mejor discusión o de ese dolor, me ayuda muchísimo a poder como convertirme en una observadora de esa situación, ¿no? A convertirme una observadora de lo que yo dije, de lo que yo sentí, de lo que la otra persona dijo, y también a darme cuenta de dónde viene, ¿no? Muchas veces nos lastima algo porque a veces nos espejeamos, a veces nos lastima porque sí, en verdad hicieron algo que no podemos permitir. Y aquí el perdonar también es importante mencionar que no es nada más decir como, bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué me lastimó? Y darle la vuelta a la página con la persona. No, también implica un proceso de poner límites, de analizar de dónde viene, de expresar nuestras emociones, ¿no? De validar nuestras emociones y poderle decir a la otra persona, esto no me gustó, esto me lastimó por esto y esto, y no me gusta que hagas eso, y poner ciertos límites. No es nada más, bueno, ya lo perdoné, esta parte romántica, sino también los límites que yo pongo. Y aquí voy a hablar del perdón y la ciencia, y esto me súper fascinó porque hay estudios que demuestran que perdonar reduce la ansiedad, reduce el estrés, la presión arterial y mejora tu sistema inmune. Y estos son estudios de la Mayo Clinic y creo que tienen tanta razón cuando ya lo analizas en la vida diaria y no en como este conejillo de indias de un estudio científico y de laboratorio. Pero el resentimiento activa constantemente una respuesta de nuestro sistema nervioso simpático. O sea, que me quedo en modo de lucha-huida. Me quedo en este modo de alerta. ¿Por qué? Porque tengo rencor, resentimiento hacia la persona. Entonces muchas veces mi mente está constantemente pensando ¿qué le voy a contestar la siguiente vez? Cuando lo vea, ¿qué le voy a decir? Porque no se vale que esta pareja me haya dicho eso, o que esta amiga me haya dicho lo otro, o que mi jefe haya hecho esto. Entonces, constantemente nuestra mente se queda en este loop de resentimiento de ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a vengar? ¿Cómo voy a reaccionar la siguiente vez? Y todo eso hace que nuestro sistema nervioso se quede en alerta, que no pueda descansar, que me quede en un estrés constante. Y eso hace que nuestra mente también no se pueda concentrar y no se pueda relajar. Entonces, el perdón se dice que activa nuestra corteza prefrontal. Y cuando ésta se activa, permite reevaluar la situación. Nos permite observar qué causó dolor, por qué, de dónde viene ese dolor. También adoptar una perspectiva muchísimo más amplia de la situación, observar conscientemente qué es eso que está pasando y apaga nuestro sistema límbico reactivo. El sistema límbico reactivo es este sistema que es parte de nuestro cerebro que se encarga de las emociones y de reaccionar. Entonces, cuando yo activo mi corteza prefrontal, apago ese sistema límbico reactivo, ese sistema que hace que me quede en el modo lucha-huida. Entonces, cuando perdono, observo. Cuando perdono desde el corazón, me convierto en este observador consciente de la situación. Y no solo la situación de fuera, ¿no? No solamente como point out a la otra persona y señalarla, sino también me vuelvo un observador de mí. Me hace conocerme muchísimo más a mí. A veces hay cosas que nos duelen y yo me he dado cuenta como hay cosas que me duelen por ciertas creencias que tengo. Entonces, como cosas que a lo mejor alguien dice de mi físico, ¿no? Antes me importaba muchísimo, que luego en redes sociales la gente es bien metiche y señores, en este siglo ya no hablamos del cuerpo de las personas, pero me importaba que me dijeran como qué fea te ves o no te pintaste bien las uñas o ese tipo de cosas, ¿no? Y me estoy yendo a algo súper banal, pero yo me quedaba como un poco, ¿no? Enojada, resentida. ¿Qué tengo que hacer ahora? La siguiente vez que grabe un video me tengo que asegurar de verme bien, de haberme hecho las uñas ese día, de haberme peinado, de haberme maquillado, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que un día fue, claro que no, eso me importa por una creencia mía de que eso es relevante. Cuando ¿en verdad me importa o me da exactamente igual lo que diga la gente de mi físico? Y aquí estoy hablando de comentarios de personas que no conozco, pero eso puede pasar con personas que sí conoces, con personas que por buena onda te comentan algo de tu maternidad, ¿no? Porque el normal es comentar y dar todas tus opiniones. Y mucho de ese dolor me di cuenta que venía
de mis propias creencias. Entonces ni siquiera era un perdonar a la otra persona, porque la otra persona, desde su espacio y desde sus propias creencias, a lo mejor no me había hecho nada. Entonces era un modo de perdonar a mí misma, ¿no? De no juzgarme de sí, ¿por qué no te peinaste? ¿Por qué no te maquillaste? ¿Por qué no te hiciste las uñas? Sino simplemente observar de dónde venía y también decir, ok, yo hoy quiero modificar esta creencia porque eso a mí me hace sentir mucho más liviana, mucho más conectada conmigo. Y hay un duelo también cuando perdonamos. Cuando perdonamos, vivimos muchas veces este duelo de eso que nos dolió o de eso que a veces perdimos, porque perdonar implica aceptar que algo no sucedió como yo quería que sucediera. Y ahí vivimos un duelo. Es hacer duelo con el amor que no llegó, con el papá que no estuvo presente, con el papá que se fue. Es un duelo de la amiga que te traicionó, de esa pareja que a lo mejor también traicionó toda tu confianza. Y también es hacer las paces contigo. El perdonar es hacer las paces con uno mismo. Por lo que hiciste en ese momento cuando no sabías más, ¿no? En México usamos mucho este dicho, por lo menos yo, como de se hace lo que puedo con lo que tengo, ¿no? Y creo que muchas veces hacemos lo que podemos con lo que tenemos y desde ahí podemos lastimarnos a nosotros o lastimar a otras personas. Entonces, cuando pedimos perdón, nos enfrentamos con eso de la persona hizo lo que podía con lo que tenía. Y la observo desde un lugar de muchísima más compasión, desde, ok, eso me dolió y a lo mejor es un proceso el perdonarte, un abandono, por ejemplo. Sin embargo, ¿por qué? ¿Qué tiene que estar pasando por la cabeza de una persona para abandonar a un hijo? Entonces, cuando me convierto en ese observador, vivo mi duelo y también puedo observar a las otras personas y convertirme en esa persona también más empática conmigo, más empática con la persona de al lado. Entonces, te quiero invitar a esta reflexión, que es, ¿a quién estás esperando que te pida perdón? Hay personas que no nos van a pedir perdón. Hay personas que saben que nos lastimaron y no van a pedir perdón. Hay personas también que no saben que nos lastimaron, entonces como no saben, ¿cómo nos van a pedir perdón? También, ¿a quién tú no has podido soltar? ¿A quién no has podido perdonar? ¿Y qué parte de ti necesita ser perdonada? Porque nosotros también lastimamos a las personas o hacemos cosas que alguien queremos que nos perdone. Entonces, ¿qué parte de ti necesita ser perdonada? Porque eso también es importante reflexionarlo, ¿no? A veces queremos como desesperadamente que alguien nos perdone. Pero ¿qué parte de ti necesita ser perdonada? Y también cuando pasa una situación que constantemente tienes que pedir perdón, te invito a que reflexiones por qué lo haces. Y yo me he dado cuenta mucho eso desde que soy mamá, ¿no? A mi generación nos educaron mucho más como mano dura de cierta manera en sus niveles, ¿no? Y ahora está toda esta ola de maternidad consciente y de expresar nuestras emociones, de ayudarle a los niños a expresar sus emociones y de no solo educarlos de esto es así porque yo lo digo y porque soy el adulto. Y la mayoría de las veces que le pido perdón a mi hija por algo que dije, algo que hice, me doy cuenta que es porque he hecho ese trabajo de conciencia de esto fue parte de mi maternidad, de cuando yo era niña, de la maternidad pues, de mi mamá. A mí no me gustaba. Es muy común que nosotros lo volvamos a hacer. ¿Por qué? Porque es lo que conocemos, es lo que sabemos hacer, es lo que aprendimos porque así nos educaron. Y una vez que lo hago, decir como, wow, eso yo no lo quería hacer. ¿Cómo qué? Como por ejemplo un grito, como enojarme porque no se pone rápido los zapatos y yo tengo prisa. Entonces, desde ahí es, ok, ya lo hice y le pido perdón. Y sí hay cosas que me he dado cuenta que pido muchas veces perdón, porque lo hago muchas veces. Y también me he dado cuenta que cada vez lo hago menos. ¿Por qué? Porque me he convertido en esa observadora y en cambiar esa creencia y en cambiar esa manera de hacerlo. Pero muchas veces nosotros pedimos perdón, pero también a veces esperamos que otra persona nos pida perdón. ¿Y qué pasa si trabajamos eso
sin que la otra persona nos tenga que pedir perdón, porque no podemos controlar qué vaya a hacer la otra persona. No podemos controlar cuándo, cómo nos va a pedir perdón. Entonces, ¿a quién estás esperando que te pida perdón? Y hay 4 herramientas que te voy a dar el día de hoy que puedes empezar a usar para trabajar el perdón, para comenzar a perdonar. 1 es la carta no enviada. Es esta carta donde tú vas a sacar papel y pluma y vas a escribir todo lo que no le dijiste a esa persona, todo lo que te quedaste guardado, todo lo que reflexionaste después que le querías decir. No se la vas a mandar, la puedes romper o la puedes quemar. Te sugiero que no la guardes para que no la encuentres y luego la vuelvas a leer. Luego, el número 2 es la meditación del perdón. Esa meditación la vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un baño de sonido acabando este episodio, que acuérdate que en la descripción del episodio tienes la liga de esta meditación y la vas a poder descargar para hacerla las veces que quieras, con la misma persona, con diferentes personas, con diferentes situaciones. Y aquí es el me libero a mí y te libero. Y vamos a conectar con esa energía. El tercer ejercicio es el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una herramienta hawaiana en donde se repite lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y lo puedes hacer contigo o lo puedes hacer hacia la persona o hacia la situación. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y el número 4, este ejercicio es el círculo de compasión. Y este es que en tu mente te imaginas un círculo donde solo cabe eso que deseas conservar. Ese amor, esa paz, esa sabiduría, y lo demás lo dejas ir. No hay espacio para lo demás, solo hay espacio en ese círculo para eso que tú deseas conservar. ¿Y qué pasa cuando no puedo perdonar? 1, está bien no poder perdonar, porque eso quiere decir que no estamos listos para soltar. El perdón tampoco es a fuerza. No nos dicen mucho como el perdona desde el corazón, y si de verdad no sientes el pedir perdón, no pidas perdón. Y a veces es tener un poco de espacio, observar más la situación para entonces poder perdonar a esa persona, a esa situación, o también para nosotros pedir perdón. A veces no estamos listos tampoco para pedir perdón. Y a veces solo podemos comenzar con desear perdonar algún día. Y que ese deseo, con el paso del tiempo, se convierta en un perdón de corazón. Y el tiempo no lo sana todo, pero la decisión consciente de sanar sí lo hace. Y me encantó esta frase, que es que no perdonas por el otro, perdonas por ti, para no vivir eternamente ligada en ese momento. Porque si estamos constantemente ligados a ese momento, entonces nuestro cerebro, nuestra mente, se queda en ese loop. Se queda en ese loop de lo que me dijo, por qué me lo dijo, lo que me hizo, por qué me lo hizo, cómo me sentí, es culpa de la otra persona. Entonces, es importante ir haciendo diferentes ejercicios, como por ejemplo los 4 que te dejé aquí, para perdonar, para salir de ese círculo vicioso, círculo constante. Y hoy vamos a hacer un baño de sonido de perdonar para liberarme. Entonces te voy a invitar a que le pongas pausa, te acomodes, puede ser sentada, acostada, en una silla o de chinito en el piso. Un espacio sin distracciones, puedes usar audífonos, puedes usar un antifaz y encuentres este momento para ti. Que tengas a la mano agua y un papel y una pluma para que puedas, después de la meditación, vaciar toda esa información que te va a llegar en este proceso de perdón, en este momento de conectar contigo y de liberarte. Entonces, encuentra esa posición para que empecemos nuestro baño de sonido con los cuencos de cuarzo. Acomódate en esa postura cómoda, acostada, sentada, y cierra tus ojos. Cierra tus ojos y lleva tu atención a tu respiración, inhalando calma y exhalando cualquier tensión.
emoción, enojo, pensamiento. Y mantén tu atención en esa respiración, permitiéndote relajar, liberar, ir conectando poco a poco con este momento, con el momento presente, conectando con tu cuerpo, con el cómo estoy, cómo me siento. Y observa las sensaciones, las emociones. Y pon una intención a este baño de sonido. ¿Qué deseo perdonar el día de hoy? ¿A quién elijo perdonar hoy? ¿Qué es eso que quiero soltar para crear espacio? Eso que quiero liberar. Relajo mis hombros, brazos, espalda, piernas. Y conecta. Y te invito a que te visualices en medio del bosque. Siente ese espacio, la temperatura, observa los árboles, el aire. Y en este espacio vas a visualizar frente a ti esa persona que eliges perdonar el día de hoy. Su energía la puedes ver, sentir desde la armonía. Siente cómo el bosque los abraza en calma, en amor. Y la vas a tomar de las manos, mirándola a los ojos. Y le vas a decir: dejo ir con amor. Me libero con paz. Dejo ir con amor y me libero con paz. Y observa eso que te da ese aprendizaje de esa situación. ¿Qué aprendiste de ti? Ir de esa situación. Y conforme dejas ir, permite que tu cuerpo se relaje un poco más. Y ahora, con cada inhalación, llénate de luz, de paz, de amor, de armonía. Te abrace. Libérate de ese dolor, de ese pensamiento. Y vas a visualizar cómo sueltas las manos de esa persona, cómo se va difuminando su presencia.
conectas contigo. Observando ahora cómo estás. Cómo te sientes. ¿Qué se transformó? Dos brazos, en ese espacio, date un abrazo fuerte de ti para ti, agradeciéndote el soltar, el perdonar, y siente el poder de ese abrazo en todo tu cuerpo, de ese apapacho, de esa contención. Y poco a poco comienza a mover tus pies, comienza a mover tus manos. A conectar con tu cuerpo físico, con el aquí y el ahora. Y con tus ojos cerrados, inhala profundo por tu nariz y exhala por la boca, suelta. Inhala por tu nariz y exhala, suelta. Y poco a poco comienza a parpadear para abrir tus ojos. Estírate y recuerda tomar mucha agua para poder hidratarte. Recuerda escribir para poder continuar con este proceso de perdón, hacer esa carta que no vamos a enviar, respiración consciente, ese círculo de amor, de paz, de libertad. Te doy un gran abrazo. Gracias por estar aquí, por regalarte este espacio en calma a ti misma. Nos vemos el siguiente miércoles. Recuerda suscribirte, seguirme en @encalmaconpaulina para seguir conectando y encontrar juntas tu frecuencia sanadora.